Bien, pues como Rusia ha decidido invadir Ucrania, esto cambia un poco las cosas, no demasiado, afortunadamente, pero las cambia un poco, eleva el perfil de riesgo del mercado y abre una incógnita bueno, que no se va a poder despejar hasta que pasen semanas, ¿no? Bien, ¿qué es lo que ha cambiado? Yo creo que lo que ha cambiado es, en primer lugar, que el riesgo del mercado se eleva, por eso la volatilidad sube hasta niveles superiores al 30%, cuando antes la teníamos al 20 y poco, ¿no? O sea, son 10 puntos más de volatilidad y eso es importante. Y en segundo lugar, dejando al margen todos los condicionantes geoestratégicos, las especulaciones sobre el desenlace militar, etcétera, en segundo lugar, lo que cambia es que la inflación puede perdurar más en el tiempo. ¿Por qué? Pues porque las materias primas actúan como refugio, suben sus precios y al final, que ya teníamos inflación elevada, vamos a tener esa inflación elevada o un poquito más durante algo más de tiempo. Y eso sí cambia un poco las cosas, porque a su vez puede alterar la forma en que actúan los bancos centrales, que hasta ahora el guión que habían seguido, aunque era agresivo y más agresivo de lo que pensábamos todos al principio, pues bueno, tenían que implementarlo, una cosa es decir y otra cosa es hacer, y además de ser agresivo, pues bueno, era muy previsible, porque nos lo habían venido contando poco a poco, ¿no? Ya sabíamos que iba a haber subidas de tipos, que la FED probablemente sería la segunda después del Banco de Inglaterra, que el BCE sería el último, tal vez no hasta el año 23, aunque a lo mejor algo en el 22, pero ahora esto puede cambiar las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que conviene hacer? Yo creo que lo primero es bajar un poco exposición, aunque solo sea por sentido común. Uno no puede averiguar cuál es el desenlace final de un evento de este tipo, ¿no? Ni las consecuencias de segunda y tercera derivadas sobre la inflación o sobre los tipos. De manera que el año 20 fue un año de shock y de recuperación rápida y por lo tanto tenía sentido tener niveles de exposición a riesgo a bolsas elevados. El año 21 fue el año de alguna manera de consolidación y de expansión de beneficios empresariales, de consolidación de bolsas, seguía teniendo sentido tener niveles de exposición elevados. El año 22 se ha transformado en una incógnita por lo de Rusia y una incógnita por cómo van a evolucionar los tipos de interés, bancos centrales, inflación y si esto va a alterar el curso de las cosas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que conviene bajar un poco exposición, ¿no? Y dicho esto, me parece que tampoco hay que sobrereaccionar. Bajando un poco exposición, después hay que reflexionar y decir, bueno, ¿dónde voy a estar mejor? Pues probablemente voy a estar mejor invirtiendo en petroleras, invirtiendo en Eni, en Galp, en Repsol, en compañías con negocios regulados y muy estables, que sean muy parecidos a las infraestructuras o directamente infraestructuras, tipo Enagás, tipo Red Eléctrica, por ejemplo, y además, ¿dónde más, no? Pues bueno, tengo que seguir estando en bolsa americana porque la bolsa americana es la que más protegida va a estar, en compañías más bien tradicionales, pero si quiero hacer algo especial y tomar algo de riesgo, yo creo que tiene mucho sentido invertir en ciberseguridad, ¿no? Compañías como CrowdStrike, Fortinet, Palo Alto, son compañías excelentes que además, como antes de cada ataque militar siempre hay, ya en el siglo XXI, un ataque cibernético, un ciberataque, pues esto se pone mucho más en primera línea y estas compañías empiezan a ser mucho más atractivas y aumenta realmente su volumen de negocio, ¿no? Bien, pues yo creo que esto es un poco ordenar ideas y esto es lo que creo que es más importante, reducir exposición y luego saber dónde tengo que estar de manera táctica para protegerme un poco y al mismo tiempo hacer alguna apuesta por algún subsector o sector pequeño que pueda hacerlo especialmente bien, como es la ciberseguridad, ¿no? A lo largo de la semana hay mucha macro, yo creo que va a quedar deslucida absolutamente, hay ese manufacturero americano, hay empleo americano, lo más importante tal vez sean dos intervenciones que tiene Powell, el gobernador de la FED, miércoles y jueves, donde nos puede dar alguna pista sobre cómo va a reaccionar en materia de tipos en relación a esa inflación algo más prolongada en el tiempo y algo más grave tal vez por las materias primas, ¿no? Yo creo que esto es lo más importante de la semana, escuchar a Powell y mientras tanto reestructurar algo, ir a sectores, como he comentado, pues o muy específicos como la ciberseguridad o sobre todo vinculados a materias primas y que nos refugien un poco. Muchas gracias.